Hola a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo video. Dentro de la psicología existen una gran cantidad de palabras, términos, conceptos que son utilizados diariamente por cualquier tipo de personas. El detalle aquí no es que las usen de manera desbordada o en cualquier tipo de conversación, sino que suelen emplearlas en alguna oración o en alguna conversación, pero dándole un sentido o dándole un significado distinto al que realmente tiene la palabra o el concepto que están utilizando. Por esa razón he decidido hacer este video en el cual hablaré de las 5 palabras que son comúnmente más utilizadas por las personas, pero mal empleadas. Así que sin más, vamos allá. Y comenzamos con la primera. Número 1, depresión. Yo creo que la depresión es una de las palabras, o por lo menos lo que me ha tocado escuchar a mí, es una de las palabras que más manejamos en nuestro vocabulario. Comúnmente solemos decirle a una persona que tiene depresión solo por el simple hecho de que está algo triste, de que tuvo algún problema, de que no quiere hablar con nadie, de que podría ser que esté bajoneada de ánimo. Y pues sí, puede haber algunas características que tenga la persona que nos puedan decir de manera breve o de manera por encimita que la persona puede tener depresión. Pero la realidad es que la depresión es un tema, es una enfermedad, es un trastorno. Suele ser algo muy complejo y de lo cual pues a veces me llega en lo personal a ocasionar algo de risa el hecho de cómo llegan a emplearla y el cómo tal vez una persona le dice a otra que tiene depresión cuando en realidad no es depresión. Podría ser algo más leve, algo más bajo, algo más sencillo y no tan complicado o algo tan difícil de diagnosticar por un profesional. La depresión, en términos sencillos o una definición básica de ella, es que es la fluctuación del estado de ánimo en el cual una persona suele tener como ciertos sub y bajas, tienen unos altibajos en cuanto al estado de ánimo. Un día pueden estar muy bien, al otro día pueden estar muy mal, pueden estar tristes, al otro día pueden estar contentos. Y en sí, en términos muy simples y básicos, eso sería la depresión. Obviamente hay sentimientos de tristeza, sentimientos de desaliento, la persona está desmotivada, la persona no desea ni siquiera salir de su casa o hablar con alguien, pero en términos, repito o insisto, muy básicos, eso sería la depresión. Vamos con el siguiente. La número 2 sería psicólogo. Híjole, yo creo que psicólogo es una de las palabras que también las personas solemos usar mucho y que me ha tocado también escuchar cómo la emplean, y pareciera que el psicólogo es una persona que no tiene derecho a preocuparse, a enfermarse, a molestarse, a enojarse, a deprimirse, pero la realidad es que no, nosotros tenemos o estamos en todo el derecho, los que estudiamos psicología y los que ya laboran o ejercen el área profesional de la psicología. La realidad es que sí, tenemos todo el derecho de sentirnos mal, de molestarnos, de tener problemas, y el ser psicólogos no es en ningún momento sinónimo, no es equivalente a decir, es una persona perfecta, es una persona que no tiene problemas, es una persona que habla muy bien, que no dice groserías, y la realidad es que no son todo ese tipo de cosas que se mencionan. Los psicólogos solemos cometer errores, solemos en ocasiones criticar a alguien, juzgar, y obviamente el ser psicólogo a nosotros prácticamente nos obliga o nos exige el que seamos mejores personas, el hecho de que tengamos ciertos conocimientos nos dan algunas herramientas o a veces incluso ventajas sobre las demás personas por el hecho de conocer sobre la conducta, el comportamiento humano, cómo funciona la mente, algunos procesos cognitivos, emocionales, afectivos, socioafectivos, sobre relaciones de pareja, en la manera de comunicar, la escucha, la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. El estudiar psicología nos brinda un montón de herramientas, pero aún así solemos ser personas que fallamos, que cometemos errores y que en algún momento podemos tropezar.
Así que por favor no utilicen la palabra psicólogo para decir a alguien que debería ser, entre comillas, alguien perfecto, sin errores, cuando la verdad o la realidad es que no lo somos. Y una de las definiciones básicas de psicólogo es que es un individuo profesionalmente formado en la investigación, en la práctica, en la enseñanza de todas aquellas ramas, campos, subcampos, áreas que hay en la psicología. Y vamos con la siguiente. Número 3, ansiedad. La ansiedad, en términos básicos y sencillos, es una emoción caracterizada por la aprensión, por el miedo o temor a un futuro inminente, al futuro en general, algo que va a suceder, algo que desconocemos o de lo cual no tenemos alguna señal o no es un objeto percibible. Sin embargo, solemos sentirnos ansiosos. También se caracteriza por tener o manifestar síntomas somáticos de tensión, en el cual una persona suele tener cambios no solo a nivel psicológico, conductual, emocional, sino cambios fisiológicos en el cuerpo, es decir, una serie de reacciones en las cuales haya tensión muscular, haya taquicardias, o se encuentre, mejor dicho, la agitación de la respiración, cambios a nivel sanguíneo, bombeo de sangre, etcétera, etcétera. Todos estos tipos de cambios psicofisiológicos nos preparan para movernos ante cualquier tipo de peligro que nosotros podamos percibir, mas no ver de una manera objetiva, clara o precisa. Generalmente la reacción de la ansiedad o la ansiedad cuando se presenta en una persona suele tener una reacción desbordada y descontrolada y desmedida. Y vámonos rápidamente a la número 4. La 4 sería el trauma. Comúnmente usamos la palabra trauma para decirle a una persona que, por ejemplo, cuando se ríe mucho por algo o cuando se queda riéndose por un largo periodo de tiempo sobre alguna cosa graciosa, algún chiste que contaron, solemos decirle a la persona: te quedaste traumada, estás traumada, o te ríes por algo que no le vemos mucho sentido. Ese sería, yo creo que un ejemplo muy sencillo y muy básico, el decirle a una persona que se quedó traumada por algo que vio, por algo que sucedió y que le generó alguna emoción como de sorpresa o de, no sé, de desagrado o de gracia, de alegría, de risa. Y la persona en sí, pues, no quiere decir necesariamente o no significa necesariamente que esté traumada. Pero una de las definiciones básicas, sencillas y rápidas y breves es que el trauma es un suceso en el cual la persona vivencia un acto o una catástrofe, un desastre, y la persona llega a tal punto en el que experimenta temor, impotencia, terror por ese evento. Generalmente solemos ver algunas situaciones, por ejemplo, de algún choque, algún accidente, y podemos ver a personas gravemente heridas o lastimadas, y ese simple hecho de ver aquel lugar y esa situación puede generarnos un impacto tan grande que nos pueda generar a futuro, a partir de ese momento o de esa experiencia o vivencia, algún trauma, y pues posteriormente tengamos la necesidad de acudir a tratarnos. Esa amenaza puede atentar contra la vida de otros, contra la vida propia, contra la seguridad y el bienestar de nosotros. No necesariamente tenemos que pasar por una situación nosotros mismos desagradable o fuerte, o algo muy fuerte o grave para nosotros poder caer o poder tener un trauma, sufrir un trauma. Podemos, como les comentaba, ver alguna situación tan impactante para nosotros que nos pueda llegar a generar esa palabra, que podamos tener un trauma, y pues considero que es una definición, una palabra a tener en cuenta para poder hacer esa diferenciación entre lo que realmente es el trauma y lo que no es. Y la número 5 y última es una de las palabras que en lo personal me agradan y me gustan muchísimo, pero que son también muy comúnmente mal empleadas y mal utilizadas. Y la número 5 es empatía. Comúnmente solemos decir o utilizar a la empatía como la forma de entender o de experimentar aquello que experimentó alguna otra persona. La expresión, yo creo que de manera más coloquial y que es más utilizada, es caminar con los zapatos de otros. Y la verdad o la realidad es que no necesariamente es caminar con los zapatos de otros, ni mucho menos ponerse los zapatos de otros. Nosotros, quiero aclarar, o al menos
Desde mi experiencia, desde lo que me han enseñado mis maestros y lo que yo he podido aprender en las lecturas, la empatía no significa o no quiere decir que yo vaya a caminar con los zapatos de alguien más, ni mucho menos pueda yo sentir aquello que, digamos, sintió una persona en su momento, cuando presenció un acto, cuando hizo algo, cuando le dijeron algo, cuando le molestó algo. No necesariamente. En términos sencillos y básicos, la definición de empatía es comprender a la otra persona desde su marco de referencia y no desde el marco propio. Es decir, experimentamos de manera vicaria los sentimientos, las emociones, las sensaciones de la otra persona, pero no necesariamente quiere decir que experimentamos las sensaciones tal y cual como lo siente la otra persona, porque a mi entender y lo que yo he aprendido, prácticamente es imposible. Obviamente podemos estar ante situaciones en las cuales pueda tener cierta semejanza el sentir o el que hayamos experimentado algo muy similar, pero jamás de los jamases será igual. Y bueno, señores, estas fueron las 5 palabras en psicología popularmente mal utilizadas por las personas en distintas conversaciones. Espero que hayan aprendido algo, que les haya gustado, que les dé me gusta, y si tienen algún comentario de alguna otra palabra que han escuchado ustedes que utilizan y que no tienen muy claro cuál es su definición o cuál es realmente el significado de lo que nos quiere decir esa palabra que está relacionada con psicología, les encargo que me lo dejen aquí abajo en la caja de los comentarios. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Espero que estén bien, que se cuiden. Chao, hasta pronto.